Hola, hemos llegado a la parte final de nuestro curso de diabetes y vamos a dar el cierre con un taller de insulinización. Es muy importante que tengamos claro cómo hacer uso de la terapia con insulina, cuáles son sus indicaciones, cuáles son los esquemas terapéuticos que empleamos con la hormona, cuál es la dosificación y las consideraciones sobre educación, monitoreo y titulación. Empecemos entonces hablando de las indicaciones de terapia con insulinas. Probablemente ya hemos ido mencionando varias de ellas en el correr de los días. Por supuesto, diabetes mellitus tipo 1. Tienen ustedes claro que la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 está dada por una destrucción, la mayoría de veces de tipo autoinmune de las células beta del páncreas, condicionando un déficit absoluto en la secreción de insulina. Y es por eso que el diabético tipo 1 debe clasificarse adecuadamente, pues la opción terapéutica que existe en ellos es la de insulina. Por otra parte, y ya lo veíamos en la construcción del algoritmo terapéutico, son aquellos pacientes que estén clínicamente inestables. Y los pacientes clínicamente inestables son precisamente ellos que se encuentran en una situación de falla de célula beta. Puede incluso que no se trate de diabéticos tipo 1, sino de diabéticos tipo 2, que en el curso o progresión de la enfermedad han desencadenado una falta de producción de insulina. ¿Cómo nos damos cuenta que un individuo está clínicamente inestable? Pues porque desarrolla una crisis hiperglucémica aguda, bien sea un estado hiperglucémico hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. Y recuerden ustedes que hay un elemento clínico muy importante de la falla de célula beta o de la inestabilidad clínica, que es la pérdida aguda inexplicada de peso. Pues la hormona anabólica por excelencia, lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, es la insulina. Luego, quedarse sin ella condiciona pérdida de peso de manera importante. También ya lo habíamos mencionado en los pacientes hospitalizados, el esquema terapéutico farmacológico de elección es la insulina. Es cierto que hemos ido ganando experiencia con el uso de otros fármacos, como por ejemplo los inhibidores de la DPP4 en el contexto de hospitalización, pero ya vimos todas las razones por las cuales la mayoría de antidiabéticos no insulínicos dejan de ser usados en el paciente hospitalizado y damos prelación a la terapia con insulina. Las hemoglobinas glicosiladas muy elevadas, y desde la guía del 2018 de la Asociación Americana de Diabetes y de los europeos, nos plantean que tener valores por encima de 11% de hemoglobina glicosilada deberían hacernos pensar al menos en terapias inyectables. Recuerden ustedes que de los no insulínicos, los únicos inyectables son los agonistas de receptor de GLP-1, son probablemente de los fármacos más potentes de los no insulínicos que hay, pero definitivamente tener cifras muy altas a veces nos invita a utilizar al menos insulina basal. Sin embargo, esta es una indicación relativa, pues recuerden ustedes que se ha demostrado a través del efecto Bloom-Garden, el doctor Zachary Bloom-Garden pudo demostrar que cuando los pacientes empiezan con hemoglobinas glicosiladas muy elevadas, pero no en falla de célula beta, cualquier intervención va a generar grandes descensos de la hemoglobina glicosilada. No así cuando la hemoglobina glicosilada está solo ligeramente elevada. En ese caso, los descensos son menos dramáticos. Entonces, aquí depende mucho del juicio clínico de cada médico y del paciente que tenga al frente. Si el paciente, por ejemplo, tiene exceso de peso, no tiene clínica de falla de célula beta, no está clínicamente inestable, aún teniendo hemoglobinas glicosiladas muy altas, uno podría optar por terapias no insulínicas. Pero cuando está muy alta la hemoglobina glicosilada, el paciente está delgado, está perdiendo peso, hay inestabilidad clínica, probablemente la opción tenga que ser insulina. Cuando falla a otras terapias y cuando hablábamos de la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2 y de la clasificación de la misma, yo llamaba la atención sobre esta línea de color azul que es la función relativa de la célula beta pancreática. Acuérdense ustedes que cuando se gana peso, y empieza a haber prediabetes, se aumenta la secreción pancreática de insulina para poder vencer la resistencia. Pero llega el momento en que ya el páncreas no puede continuar produciendo suficiente insulina y empieza a declinar la producción de la hormona.
hasta tal punto que cada vez y de manera progresiva se va deteriorando cada vez más la secreción de la hormona. Y esto se traduce en que cada vez van incrementándose los niveles séricos de la glucosa, incluso con otras terapias. Es decir, por eso es que se nos hace tanto el llamado a estar revalorando frecuentemente a nuestros pacientes, porque es esperable que por ese deterioro progresivo de la célula beta, terapias que en algún momento nos llevan a control, llega el momento en que se pierde el mismo y es necesario ajustar con otros fármacos. Y cuando definitivamente ya hemos acabado con las opciones, definitivamente insulina será una posibilidad. Esto lo que está mostrando es precisamente lo mismo de la gráfica anterior, y es que cuando usamos diferentes fármacos, nosotros logramos descensos iniciales de la hemoglobina glicosilada, pero con el transcurrir del tiempo la hemoglobina glicosilada se va deteriorando progresivamente. Este es el reflejo de la disfunción cada vez mayor de la célula beta y por lo tanto de la necesidad del uso de terapia con insulina en algún momento. Es por eso que yo hago especial énfasis, doctores, en que no usemos la insulina como una estrategia para persuadir a los pacientes en que se adhieran a nuestras recomendaciones. Cuando nosotros le decimos al paciente que si no sigue las recomendaciones nutricionales y de ejercicio y de los fármacos que le prescribimos, que si no lo hace le vamos a poner insulina, eso es como estarle sentenciando un castigo, cuando realmente la historia natural de la diabetes nos dicta que en algún momento puede ser necesario el uso de insulina. Por supuesto que la contraindicación para el uso de otros fármacos, y aquí de manera especial estoy mostrando un riñón, pues ustedes bien saben que cuando hay deterioro de la función renal empieza a haber limitación para el uso de algunos medicamentos. Por ejemplo, metformina por debajo de 30 mililitros por minuto, muchos de los agonistas de receptor de GLP-1 por debajo de 15, los inhibidores de SGLT2 por debajo de 45 y así sucesivamente. De tal forma que en pacientes que no tengan adecuado control metabólico por hemoglobinas glicosiladas altas, ya tengan las terapias que pueden usar por disfunción renal, por ejemplo, y no tengan control, pues será necesario el uso de insulina. En el embarazo, la insulina es la primera línea farmacológica. Recuerden que en diabetes gestacional lo primero es alimentación, y si definitivamente no se están cumpliendo las metas, se opta por terapia insulínica. Es cierto que en el embarazo pueden emplearse metformina y glibenclamida, por ejemplo, pero en las guías sigue apareciendo insulina como primera opción terapéutica. Después de haber hecho ese recorrido por las indicaciones de la terapia con insulina, hablemos sobre los esquemas de terapia con insulina. Y en esto ustedes ya tienen un camino adelantado, porque los esquemas, salvo el Basal Plus, son iguales a los del paciente hospitalizado. Tenemos entonces el paciente en quien empleamos solamente insulina basal. El caso más frecuente es el que ya había mencionado, pacientes que no cumplen meta terapéutica con otros antidiabéticos o que tienen contraindicación para algunos de ellos, y entonces le adicionamos una insulina basal. El esquema basal bolo será el que empleemos definitivamente en pacientes diabéticos tipo 1, en quienes estén clínicamente inestables porque desarrollaron falla de célula beta, o en quienes tras el ir escalando en el esquema terapéutico, pues necesitamos emplear una insulina basal, además de insulinas prandiales con cada una de las comidas. El esquema basal plus ambulatorio del paciente que se va a usar en la casa no es el esquema basal plus del paciente hospitalizado. Recuerden ustedes que en el paciente hospitalizado empleamos una insulina basal, y el esquema basal plus consiste en que se obtienen glucometrías cada 6 horas en quien no está comiendo o antes de cada comida en quien tiene autorizada la vía oral. Y dependiendo del valor glucométrico que obtengamos, iremos hacia la tabla de corrección y emplearemos una dosis determinada de insulina de acción rápida. Nosotros no le entregamos al paciente para la casa este tipo de tabla del esquema Rabbit. Lo que hacemos es que si tenemos un paciente, ya les voy a mostrar el ejemplo, que está con basal y no se ha controlado, podríamos optar por usar un bolo solamente en una de las comidas, para que sea un esquema mucho más amigable que el esquema basal bolo, que implica muchas más inyecciones y muchas más glucometrías. Veamos entonces un ejemplo. Paciente de 50 años con diabetes mellitus tipo 2 sin otras comorbilidades, quien está utilizando insulina basal y otros antidiabéticos.
Como ustedes se fijan, la hemoglobina glicosilada está por fuera de la meta en 7,5%. Vamos a mirar cómo le está yendo con su insulina basal, monitorizando la glucometría antes del desayuno, que es la que nos dice cómo está actuando esta insulina. Y si ustedes se fijan en el ámbito ambulatorio, y ya lo miraremos ahora, la meta de glucosa es entre 70 y 130, con lo cual todos estos valores se encuentran en la meta. Entonces, la hemoglobina glicosilada mal controlada no se debe a que esté amaneciendo mal, con lo cual a lo largo del día tiene que tener excursiones por encima de 180. Y así es, miren cómo después del desayuno prácticamente siempre tiene valores que exceden 180 miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando vamos a echar un vistazo sobre el almuerzo y la cena, no tiene excursiones tan importantes. Entonces, en este paciente, nosotros podríamos tomar la decisión de proponerle que haga uso de un bolo prandial solamente al desayuno. Ese es el esquema Basal Plus ambulatorio, es decir, utilizar solo un bolo para una de las comidas o después en el seguimiento usar en dos de las comidas, y si definitivamente con este esquema no se llega a un control, pues tendremos que escalonar hacia un esquema intensivo basal bolo en bolos en cada una de las comidas. El tema de dosis es mucho más sencillo, pues se parece completamente a las consideraciones que hacemos en el ámbito hospitalario. Para elegir la dosis de insulina debemos definir los factores de riesgo de hipoglucemia. Para elegir no solamente dosis, sino el tipo de insulina. Recuerden ustedes que cuando tenemos mucho riesgo de hipoglucemia, preferimos el uso de insulinas análogas que el de insulina NPH y cristalina. Y si sigue habiendo mucho riesgo con análogas de primera generación, en el caso de las basales, seguramente iremos hacia análogas de segunda generación y ya hablaremos sobre ellas. Recuerden ustedes que los factores de riesgo para hipoglucemia son una edad avanzada por encima de 65 años, una tasa de filtración glomerular comprometida por debajo de 60 mililitros por minuto y o la presencia de múltiples comorbilidades. De tal forma que recuerden ustedes la mnemotecnia del paciente 5 y del paciente 3, el paciente estrella y el paciente que pasa raspando. Si es un paciente que no tiene factores de riesgo para hipoglucemia, entonces vamos a calcular una dosis diaria total de insulina a 0,5 unidades por kilo al día. Mientras que en el paciente más frágil, con más riesgo de hipoglucemia, más comórbido, con compromiso renal, nos iremos con una dosis más baja de 0,3 unidades por kilo al día. ¿Y cuál será la dosis dependiendo del esquema? Si solamente vamos a usar basal, pues entonces elegiremos la mitad de la dosis diaria total de insulina. Esto nos daría 0,15 unidades por kilo en el caso del paciente que tenga riesgo de hipoglicemia o 0,2 unidades por kilo al día en el que no tenga tanto riesgo. Las guías también nos dan la opción de empezar con una dosis aleatoria de 10 unidades. Al fin y al cabo, lo más importante será la titulación de ahí en adelante y de esto hablaremos a continuación. En el esquema Basal Plus, pues seguramente ya hemos venido titulando la dosis de la basal y lo que se nos propone es que en esa comida en que vamos a poner una insulina prandial, empleemos 4 unidades. Mientras que en el esquema basal bolo, pues emplearemos la basal en 50% y el 50% restante se irá para prandiales en dosis que dividiremos en 3/3 iguales para antes de cada una de las comidas. Hablemos entonces ahora de los diferentes tipos de insulina y cómo hacer la elección entre ellas. ¿Qué es lo que haría un páncreas en situación normal, el de cualquier persona que no tenga diabetes? Si la persona se levanta y se toma un café, como en nuestra zona, infortunadamente con agua panela, pues el páncreas va a darse cuenta de que llegó glucosa a la circulación y va a liberar insulina. Si después desayuna, pues va a haber nuevamente llegada de carbohidratos y va a llevar a una nueva liberación de insulina. Si a la media mañana se come algún alimento que tenga carbohidratos, nuevamente secreción de insulina aumentada. Y así pasará con el almuerzo, con comidas que se hagan después del almuerzo, incluso con la hora de la cena. Si nosotros vamos a plantear un esquema de insulina para un diabético tipo 1, exactamente lo mismo que está en esta gráfica es lo que tenemos que proponer. Es decir, para el diabético tipo 1 no se debe indicar solamente insulina prandial para desayuno, almuerzo y cena, sino que si va a comer refrigerios entre las comidas
y esos refrigerios tienen carbohidratos, también es necesario que en esos momentos haya aplicación de insulina prandial. Recuerden ustedes que en ese caso el paciente tiene que hacer las veces de páncreas y tendría que simular completamente la acción del órgano. Hablemos de las insulinas basales. La insulina NPH fue la primera de la que dispusimos. Esta y todas las basales empiezan su acción o su presencia en la sangre después de que se inyectan más o menos a las 2 horas. ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, cuando un paciente estuvo con una infusión venosa de insulina, porque estuvo hiperglucémico en una unidad de cuidado intensivo o porque tuvo una crisis hiperglucémica aguda, cuando voy a hacer la transición desde ese esquema venoso a ese esquema subcutáneo, es necesario tener en cuenta este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ya el paciente tiene criterio para pasarse a un esquema subcutáneo, debemos asegurarnos de que la insulina basal se aplique, pero se deje todavía pasando la infusión venosa. ¿Por qué? La insulina de la infusión venosa, cuando yo la cierro, a los 7 minutos ya no hace presencia en sangre. ¿Esto qué querrá decir? Que el paciente se va a quedar sin insulina por casi 2 horas y eso podría condicionar una hiperglucemia de rebote. Entonces, siempre aplicar la basal, dejar por 2 horas más la infusión venosa y cuando éstas hayan transcurrido, ahí se puede suspender. La insulina NPH hace un pico de acción a las 6 a 8 horas de haberse administrado y tiene una duración de acción de 12 a 18 horas. Es decir, que la gráfica es más o menos esta. En este color verde estoy queriendo ejemplificar lo que haría un páncreas normal. Y en esta curva de color rojo, ¿cómo se comporta la insulina NPH? Miren ustedes, inicia, aplica, más o menos a las 2 horas está presente en sangre, hace un pico de 6 a 8 horas y dura de 12 a 18 horas. ¿Esto qué hace? Que al principio los pacientes estén subinsulinizados y también al final cuando ya pasan 12 a 18 horas. Pero también de manera importante, fíjense ustedes cómo hay algunos momentos en que por cuenta del pico hay más insulina circulando de la que debería haber normalmente. Es por eso que en pacientes usuarios de insulina NPH se debe recomendar el uso de refrigerios. Pues miren, si aquí fuese el desayuno y aquí fuese el almuerzo, es probable que el paciente vaya a tener mayor riesgo de hiperglucemia hacia la media mañana, hacia la media tarde o incluso hacia la medianoche. La frecuencia de la aplicación de la insulina NPH dependerá del objetivo que busquemos con el paciente. Por ejemplo, en una persona diabética tipo 2 que tenga reserva de célula beta, nosotros podríamos decir apliquemos la NPH en la noche para que nos aseguremos de que amanezca en meta y le podemos dejar al resto de antidiabéticos la glucemia del día. Allí es muy importante que estemos monitorizando las glucometrías antes de la cena, cuando no empleamos NPH a lo largo del día, porque si sostenidamente estas están elevadas, lo que nos estaría indicando es que al paciente le hace falta una nueva dosis de insulina NPH en la mañana. Pero si el paciente es diabético tipo 1 o es un diabético tipo 2 que está muy insulinopénico, la insulina NPH al no durar más de 18 horas necesita ser aplicada cada 12 horas para poder hacer una cobertura de las 24 horas. Pasemos ahora a la insulina glargina U100. ¿Qué quiere decir U100? Quiere decir concentración, es decir, que en cada mililitro de la insulina hay 100 unidades de la hormona. Esta es la presentación de todas las insulinas de las que disponemos en Colombia, salvo la insulina glargina U300, de la cual hablaré más adelante. Entonces, la insulina glargina es el primer análogo de insulina de primera generación después de que hubo la NPH. Su perfil es muy interesante. Nuevamente, el inicio de acción tras la inyección es de 1 a 2 horas. No hace un pico importante y dura 24 horas, de tal suerte que si ustedes ven esta gráfica, nuevamente, la de color verde es la representación de la insulinemia normal en un paciente no diabético y la de color naranja es el comportamiento de la insulina glargina U100. De tal forma que si nos damos cuenta, el comportamiento es mucho más similar al fisiológico. Entonces, la insulina glargina, al tener una duración de 24 horas, se aplica todos los días, una sola vez al día. Lo importante es no a qué horas, sino que una vez se selecciona una hora, ese horario sea respetado, es decir, que se aplique siempre a la misma hora.
Por otra parte, tenemos la insulina glargina U300. Estructuralmente es la misma molécula. Sin embargo, su concentración es distinta. Aquí no hay 100 unidades en un mililitro, sino 300 unidades en un mililitro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una mayor cantidad en un mismo volumen. Eso hace que esté mucho más compacta y brinda algunas diferencias farmacocinéticas. No en el inicio, que se da 1 a 2 horas, no en el pico, pues no presenta, pero sí en la duración, pues no solamente dura 24 horas, sino más o menos 3 horas. Y esto podría dar algo de flexibilidad en el horario de aplicación. Sin embargo, la recomendación es que se aplique una vez al día, todos los días y siempre a la misma hora para efectos de adherencia. ¿Qué ventaja tiene? Que probablemente si se retrasa un poquito su aplicación, no vamos a exponer al paciente a falta de insulina como si ocurriría, por ejemplo, con glargina U100. Cuando se ha comparado glargina U300 con glargina U100, se ha demostrado que con este análogo de insulina de segunda generación hay menor riesgo de hipoglucemia nocturna y de hipoglucemia severa. Por lo tanto, debemos favorecer su uso cuando hay pacientes de mucho perfil de riesgo de hipoglucemia. La insulina de Temir es un análogo de primera generación. Nuevamente inicia su acción de 1 a 2 horas, no hace un pico y su duración de acción puede llegar a ser 24 horas, pero en algunos pacientes es tan poco como 18 horas. Entonces, el comportamiento es como el que les estoy mostrando. Podría quedarse corto en el tiempo y a pesar de no hacer pico y parecerse a la fisiología normal, es necesario que estemos pendientes. Y aquí sí hay una recomendación que yo suelo hacer y es que si bien se aplique todos los días, una vez al día en inicio, sea una vez a la misma hora y yo prefiero que la insulina de Temir sea en horas de la noche. ¿Por qué razón? Porque si se llegase a quedar corta, es decir, que no cubre las 24 horas del paciente, yo la pongo en la noche, probablemente si el paciente se queda corto, eso va a ocurrir en la tarde, de tal manera que el paciente va a poder darse cuenta de eso mediante la medición de la glucometría. Si yo, por el contrario, la aplico en la mañana y el paciente no alcanza las 24 horas, pues seguramente se va a quedar sin insulina basal hacia la madrugada. Y ese es un momento en que no nos podemos dar cuenta de eso. Si sostenidamente la glucometría antes de la cena está elevada, eso querrá decir entonces que la insulina de Temir no está alcanzando para las 24 horas. Y en ese caso tendríamos que o adicionar una dosis de Detemir en la mañana o generar el cambio hacia una insulina basal que sí cubra las 24 horas. Finalmente, tenemos la insulina Degludec, que es un análogo de segunda generación, como lo es también glargina U300. Después de que se aplica, empieza la acción de 1 a 2 horas. No hace pico y tiene una larga duración de acción. Tiene una vida media más larga, dura hasta 42 horas. En principio, se había concebido para que se pudiera administrar cada día de por medio. Sin embargo, cuando a un paciente se le da la recomendación de un día sí, un día no, puede haber dificultades de adherencia y por lo tanto la indicación es que se aplique una sola vez al día. Este es más o menos el comportamiento en el tiempo de insulina de Gludec. Se sigue recomendando que se aplique todos los días, una vez al día, y siempre le recomendamos a los pacientes que lo hagan a la misma hora. Sin embargo, allí hay dos asteriscos, pues la duración de la insulina de Gludec nos ha permitido, con algunos estudios, identificar que con tal de que el paciente se le aplique, no importa el horario, el paciente queda cubierto por su duración de acción. No es para decírselo a los pacientes, pues como les decía, es mejor recomendar un horario fijo para crear hábitos, pero en pacientes en quienes cumplir horarios resulte difícil, por ejemplo, pacientes neurológicamente comprometidos, con demencia, quienes dependan de otras personas de la administración de la insulina, pacientes con trabajos que impliquen turnos cambiantes, por ejemplo, esta es una opción bastante buena porque permite mucha más flexibilidad en el horario de la aplicación. También hay estudios que han demostrado que cuando se compara insulina de Gludec con insulinas análogas de primera generación, como glargina U100 y Detemir, hay menor tasa de hipoglucemia nocturna y severa. Entonces, así como decíamos, con glargina U300 y con insulina de Gludec, debemos sobre todo pensar en que los pacientes con mucho riesgo de hipoglucemia o que presentan hipoglucemias frecuentes, inadvertidas o severas o nocturnas, podríamos favorecer el uso de alguna de estas dos insulinas de segunda generación.
Pasemos ahora a las insulinas prandiales. Y aquí podemos hablar de la cristalina y agrupar en un solo a las aspar, lispro y glulicina. La insulina cristalina, después de que la administramos, hace presencia en sangre a los 30 minutos. Hace un pico de entre 2 a 4 horas y dura de 4 a 6 horas. Mientras que aspar, lispro y glulicina tienen una ventaja y es que mucho más rápido hacen presencia en la sangre, con lo cual podemos permitir que los pacientes las apliquen justo antes de comer, durante la comida o al haberla terminado. Su pico de acción ocurre mucho más rápido y cesa su acción de una manera más temprana, más o menos a las 4 horas. Esto es importante porque fíjense ustedes, en un día normal de desayuno, almuerzo, cena, ¿qué pasa con insulina cristalina? Miren que al durar 6 horas se extiende incluso hacia la siguiente comida la presencia. Eso nos pone a riesgo de que cuando ponemos nuevas dosis se nos puedan acumular insulinas y nos eleva el riesgo de hipoglucemia. Mientras que cuando hablamos de las insulinas análogas, aspar, lispro o glulicina, lo que tenemos es que su duración de acción es más corta. Esto permite que haya menos solapamiento de una dosis sobre la otra y, como les decía, que se pueda administrar mucho más rápidamente. Yo aquí siempre pongo un par de ejemplos sobre el inicio de acción de las insulinas prandiales que son de la vida diaria. Yo siempre les digo de manera jocosa, piensen ustedes que esta niña le va a presentar a su novio a la mamá. El novio es diabético tipo 1 y la señora los invitó a cenar. Digamos que él necesita planear la insulina que se va a poner para la hora de la cena. Alrededor de diabetes hay mucho estigma y los pacientes de entrada podrían no querer mostrar que son diabéticos y que necesitan usar insulina. Piensen ustedes que este individuo se pone una insulina cristalina, que pasó media hora y no le sirvieron la cena. Ahí va a haber insulina y si no come va a haber un gran riesgo de hipoglucemia. Pero por el contrario, si se la aplica y muy rápidamente le sirven la cena, pues entonces no va a tener todavía insulina y eso va a condicionar una hiperglucemia. Con las insulinas análogas, él podría esperar a que le sirvan y en ese momento aplicársela. Cuando hablamos del ámbito hospitalario, recuerden ustedes que tiene que haber una coordinación entre el momento de la ingesta y la administración de la insulina. Ustedes saben que no es fácil coordinar eso, que llegue de la cocina la comida para el paciente, ahí tocaría decir, bueno, ya llegó, apliquemos la cristalina, esperemos 30 minutos y ahora sí coma con unos alimentos que seguramente están fríos, etcétera. En cambio, con las insulinas análogas es mucho más fácil de que el paciente informe una vez lleguen sus alimentos para que se le pueda administrar, esta se absorbe más rápido y es mucho mejor en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Que la representación glucémica es distinta en diferentes situaciones. Aquí les estoy mostrando diferentes tipos de alimentos, glucosa, papas, pan blanco, una bebida azucarada, lentejas, y miren cómo el comportamiento glucémico es diferente con relación al tiempo desde que hay la ingesta. Miren lo que pasa con insulina cristalina. Es mucho más retrasada y dura por mucho más tiempo. Entonces, en estos momentos hay riesgo de hipoglucemia, mientras que con las análogas es una representación mucho más similar a la ingesta, por lo tanto hay menor riesgo de hipoglucemia. Y hay situaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para predecir que un niño diabético tipo 1 va a ingerir todos los alimentos que se le dieron? Si se le pone una dosis de insulina y el niño no come todo lo que se le había servido, pues puede hacer hipoglicemia. En esos casos será mejor esperar a ver qué tanto comió para poderle administrar la insulina. Cuando haya síntomas gastrointestinales y el paciente no sepa si va a poder tolerar los alimentos, pues seguramente una insulina análoga sea de utilidad para utilizarla solo cuando se sepa qué tanto puede ingerir. Lo mismo pasa cuando hay gastroparesia, que es una complicación autonómica de la diabetes. Hay retraso en el vaciamiento gástrico, con lo cual ponemos insulina, pero no ha llegado el alimento al área de absorción en el duodeno, entonces puede haber hipoglucemia. Y por el contrario, cuando pasa la acción de la insulina, ya entonces hay paso del alimento hacia el duodeno y puede haber hiperglucemia. Entonces, con insulinas análogas es mucho más fácil esta correlación. Y finalmente, cuando surgen episodios de ejercicio, es mejor tener insulinas de una acción más corta porque el ejercicio casi siempre en los pacientes predispone a hipoglucemia. Entonces, es mejor tener unas insulinas de una acción más corta para disminuir ese riesgo. Ya casi para terminar, vamos a hablar sobre automonitoreo y autotitulación. Y esta es probablemente una de las diapositivas más importantes de esta presentación, y es que la educación es absolutamente necesaria e importante.
De hecho, es más importante la educación que le brindemos a nuestros pacientes que el tipo de insulina que elijamos, porque con la educación, con la adecuada información, el paciente va a poder saber tomar decisiones. En el automonitoreo, en la obtención bien sea de glucometrías, de monitoreos intermitentes o continuos de la glucosa, buscamos que nuestros pacientes la insulina basal la monitoricen con la glucometría en ayunas, que como les decía antes, buscamos tener entre 70 a 130 miligramos por decilitro. Y en las insulinas prandiales las monitorizamos mirando la glucometría 2 horas después de comer, buscando una meta que esté entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Definitivamente hacer especial énfasis sobre que no es posible una terapia insulínica si no medimos la glucosa. Y hay que enseñar al paciente a autotitular. Y aquí yo les pongo siempre el ejemplo a los pacientes del chef que tiene que probar los alimentos para saber qué ajustes hacer. El músico que cuando va a afinar un instrumento lo tiene que comparar con otros instrumentos o con un elemento de afinación para que se hagan los ajustes necesarios. O como cuando le voy a poner aire a una llanta, me voy a fijar cuántas libras tiene para saber si necesito más o menos. Eso es autotitular, ajustar las dosis de insulina dependiendo de las glucometrías. Albert Einstein decía que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hay que explicarle a los pacientes que no deben usar dosis estáticas de insulina, que la insulina debe modificarse dependiendo de lo que nos va contando la glucometría y además en la medida que vamos aprendiendo el impacto glucémico que tiene el consumo de diferentes alimentos y de actividades como ejercicio. Para la insulina basal, lo que le decimos entonces a nuestros pacientes es que si un solo día amanece en hipoglucemia por debajo de 70 miligramos por decilitro, deberá disminuir en 2 unidades la dosis de insulina basal. Si por el contrario durante 3 días seguidos está amaneciendo más de 130, será necesario aumentar la dosis de insulina en 2 unidades. Y esto es dinámico, el paciente debe seguirse monitorizando. Si se sigue bajando, debe seguir disminuyendo la dosis. Y si por el contrario sigue estando alto con nuevas dosis, tendrá que ir sumando y sumando progresivamente hasta encontrar la dosis apropiada. Para las insulinas prandiales hay 3 opciones. Cuando hacemos una fórmula que dice 8 unidades antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, eso solo puede ser cierto si el paciente come siempre lo mismo en todas las comidas, porque no todas las comidas tienen los mismos carbohidratos y por lo tanto no suena lógico que les prescribamos la misma dosis para todas las comidas. Yo les digo, esa prescripción es para que a usted le entreguen la insulina, pero usted tendrá que hacer modificaciones dependiendo de lo que vaya a comer. Esa primera recomendación no es práctica. ¿Quién va a comer siempre lo mismo en todas las comidas todos los días de la vida? Entonces, lo otro es hacer ajuste ante variaciones de alimentos. Entonces, yo le digo a los pacientes, por ejemplo, yo le estoy prescribiendo por el cálculo 8 unidades antes del desayuno. Si usted va a comer arepa, huevo y chocolate, póngase las 8 unidades y cómase ese tipo de desayuno. A las 2 horas mídase. Y usted debe estar entre 70 y 130. Si 2 horas después de haber comido arepa, huevo y chocolate y aplicarse 8 unidades está en 200, quiere decir que esas 8 unidades fueron insuficientes. Y por lo tanto, la recomendación es modificar de 1 unidad en 1 unidad la dosis prandial, de tal manera que la próxima vez que vaya a comer arepa, huevo y chocolate, no se aplique 8 unidades, sino 9 y mire cómo le va con 9. Pero si otro día hay un desayuno que, por ejemplo, es una aromática con unas galletas, se aplica 8 unidades y a las 2 horas está en 50, pues quiere decir que para ese tipo de desayuno 8 unidades es mucho. Entonces eso tiene que servirle al paciente para que la próxima vez, si va a comer galletas y agua aromática, pues entonces se aplique solo 7 unidades y no 8. Y esa es la manera de empezar a modificar las dosis de insulina prandial. Hasta que lo más refinado que hay es el conteo de carbohidratos. En esta técnica, los pacientes hacen un curso con un nutricionista especializado en el tema para aprender a pesar y medir los alimentos y reconocer cuántos gramos de carbohidrato tiene cada uno de lo que va a comer y de esa manera hacer unas cálculos, unas operaciones matemáticas que enseñamos a los pacientes para entender cuántas unidades de insulina necesita para diferentes gramos de carbohidrato. Y debemos instruir a nuestros pacientes sobre las acciones que deben tomar ante hipoglucemia. Y aquí empleamos la misma regla del 15 que ya habíamos discutido en el ámbito hospitalario.
15 gramos de carbohidratos simple en forma líquida, nunca sólido, y glucometría 15 minutos después, para asegurarse que ya haya corregido la hipoglucemia. Si sigue en hipoglucemia por debajo de 70, repetir la regla del 15. Con esto llegamos entonces al final de esta presentación. Agradezco mucho su atención y espero que repasen una y otra vez estos conceptos. Un saludo.